Reconstruido. Capítulo 49. Cumple tus promesas. Primera parte. Pero Himiko, esa gente se equivocaba. ¿Me oyes? Se equivocaban. Tú no eres ninguna de esas cosas terribles. No eres un monstruo. Solo necesitas un poco de ayuda. Necesitas un poco de esperanza. Y yo puedo dártela. Solo tienes que dejarme. Izuku apoyó la cabeza en el respaldo de su asiento e hizo todo lo posible por controlar su respiración. El zumbido de los rotores del helicóptero era casi ensordecedor. Intentó ignorar el tintineo y el tintineo mientras los oficiales a su alrededor revisaban su equipo. Su equipo era pequeño, con solo 7 oficiales acompañando a Besgeanist, Gran Torino y a él mismo, pero su equipo era la vanguardia que iniciaría el asalto, e Izuku era la punta de lanza. Su trabajo era atacar la torre y destruir su sistema de comunicaciones mientras eliminaba a tantos guardias como pudiera. Gran estaba con él como apoyo y era la única con la esperanza de seguirle el ritmo. Besgeanist estaba a cargo de contener a los miembros de la MLA una vez que Izuku los eliminara. Una vez que la torre estuviera asegurada, los oficiales la mantendrían vigilando a los guardias capturados mientras los héroes se reincorporaban al equipo de asalto principal. Pero la responsabilidad recaía principalmente sobre Izuku. Era su trabajo incapacitar a los guardias y destruir su equipo. Si quería ser como All Might, si quería convertirse en un símbolo para Japón y el resto del mundo, entonces necesitaba asegurarse de hacer su trabajo aquí. Su equipo dependía de él. Los otros equipos, las otras operaciones en todo Japón, y Miko, todos dependían de él. No podía permitirse decepcionarlos. 2 minutos para la zona de lanzamiento. Gritó el piloto. Comencemos entonces, dijo Besgeanist, levantándose de su asiento. Somos la aguja que coserá el hilo que unirá nuestros destinos. Hoy tejeremos nuestro destino con la tela del destino. Izuku vio a un par de oficiales intercambiar miradas y sintió que una gota de sudor le caía sobre la cabeza al ver al héroe de la fibra. ¿Realmente se mantiene en el tema, eh? 1 minuto. Izuku se dirigió a la puerta lateral abierta del transporte. Sus ojos recorrieron el paisaje urbano a sus pies, marcando mentalmente por dónde entrarían y atacarían los otros equipos de ataque. Gran Torino se acercó a Izuku. La diminuta figura de su supervisor solo le llegaba al codo. Izuku estuvo tentado de hacer una broma sobre Gran siendo su Yoda, con acrobacias aéreas y bastón incluidos, pero decidió que la inevitable patada en el estómago que recibiría no valía la pena. Si Toshinori estuviera aquí, estoy seguro de que te diría que le mostrarás al mundo que estás aquí o alguna otra tontería por el estilo. Izuku miró al héroe mayor que miraba fijamente al horizonte. Pero esa nunca ha sido mi forma de ser. Así que solo diré esto. Miró a Izuku con una sonrisa salvaje. Vamos a darle caña, cigote. Izuku sintió que sus labios se curvaban en una sonrisa similar. Se bajó la capucha de la capa sobre la cabeza. Intenta seguirme el ritmo, fósil. Va. Gran soltó una carcajada. Ya no eres solo un aspirante a All Might, eso sí te lo concedo. 30 segundos. Izuku respiró hondo para tranquilizarse y buscó el mar de One for All en su interior. Su Kirk cobró vida con un rugido. El poder inundó sus venas. Un rayo bailó sobre su piel. Te salvaré, Himiko. Lo prometo. Suelta. 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 Izuku se inclinó hacia adelante y se dejó llevar por la gravedad. Giró una vez en el aire antes de activar flotar para controlar su descenso. Se dejó alejar flotando de los demás hasta que pudo impulsarse hacia las antenas en la cima de la torre de comunicaciones. One for All aumentó al 55%. Toda la energía almacenada que Fajin había estado recolectando desde que despertó se precipitó en su brazo derecho. Texas Smash. La onda expansiva atravesó las matrices en la cima de la torre. Chatarra y escombros fueron lanzados al aire, cayendo a la tierra como meteoritos. Izuku se lanzó hacia adelante y dejó que un escalofrío de ira se filtrara en su mente. Black Whip respondió a su llamado tácito brotando de sus brazos y palmas. Docenas de hebras de Black Whip se enterraron en secciones del techo. Se esforzó, con los músculos y su peculiaridad tensándose, hasta que abrió la parte superior de la torre como si estuviera partiendo una nuez gigante. Los técnicos lo miraron horrorizados mientras Izuku flotaba sobre ellos, con Black Whip retorciéndose detrás de él como alas oscuras como la tinta. Besgeanist y su escuadrón descendieron en rappel por la abertura que Izuku creó y comenzaron a desplegarse, tomando el control tanto de los operadores como del equipo en la sala de control. Ejército de Liberación Meta, llamó Izuku. Depongan sus armas y ríndanse en silencio. Todo ha terminado.
Estoy aquí. Una ventaja de que la ciudad esté casi vacía, reflexionó Nemuri, es que estas son las alcantarillas más limpias en las que he estado. Ella, Kamui Wops y Gale Force, quien había estado haciendo prácticas con los lurkers durante la semana proveniente de Shiketsu, se encontraban en una cisterna subterránea en las profundidades de las calles de Ciudad de Ica que Lemillion había encontrado durante su expedición de reconocimiento. Su parte del plan era relativamente simple. Se quedaría allí abajo y produciría la mayor cantidad posible de su gas somnífero mientras Gale Force usaba su peculiaridad para dispersarlo por toda la ciudad. Kamui Wops estaba allí principalmente para apoyarlos en caso de que alguno de los miembros de la MLA encontrara el camino al subsuelo después de que comenzara el asalto. Kamui se llevó una mano a la oreja, interrumpiendo su reflexión. Después de un momento asintió y se volvió hacia ellos dos. El equipo de la torre ha entrado en acción. Tenemos autorización para proceder, de acuerdo, asintió Nemuri. Máscaras, chicos. Ha pasado tanto tiempo desde que a mamá se le permitió desinhibirse. Un humo púrpura emanaba de ella mientras Nemuri comenzaba a llevar a Somnambulista al límite. Recuerda, Gale Force, le dijo al estudiante. No lo fuerces demasiado o lo diluirás demasiado. Buscamos control, no poder. Sí, Midnight. Un pequeño torbellino se levantó alrededor de los tres y comenzó a empujar su Kirk a través del sistema de alcantarillado debajo de la ciudad. Buen chico, ronroneó Midnight. Sigue así, tranquilo y constante. Despacio, delicadamente. No te concentres en tu propia liberación. Concéntrate en mí. Nemuri contuvo una carcajada mientras veía el rostro de Inasa enrojecerse intensamente. Si puedes contenerlo todo y ser un buen chico para mí, podría quedarme contigo después de que te gradúes y convertirte en uno de mis chicos Midnight. ¿Te gustaría eso, Gale Force? ¿Quieres ser mío? Inasa tragó saliva y su rostro se oscureció aún más tras la máscara de gas. Nemuri no pudo contener la risa esta vez y comenzó a reírse entre dientes de la situación del chico. Kamui Wops simplemente suspiró. Este va a ser un día largo. Equipo torre, activado. Equipo humo, activado. Todos los equipos, desplegados. Denki cargó hacia adelante con el resto de los héroes mientras la mayor parte del equipo de asalto comenzaba a salir de los bosques circundantes y a entrar en la ciudad. ¿Qué demonios hago aquí? Su respiración era rápida y superficial. Sentía que el corazón le iba a estallar en el pecho. Delante de él, Mirko saltó hacia adelante liderando la carga, con halcones volando sobre ella y plumas que ya se extendían para comenzar a capturar a los miembros de la MLA. A su izquierda, Shishido corrió a toda velocidad, gruñendo y mostrando los colmillos. A su derecha, Metros Lady comenzó a crecer y a agrandarse. Rápidamente alcanzó la altura de los edificios cercanos. Cada paso que daba hacía temblar el suelo a su alrededor. Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. Los miembros de la MLA comenzaron a salir en masa de los edificios a su alrededor y a las calles. Un enjambre de personas descendió sobre los héroes y Denki pronto perdió de vista a los que estaban al frente. Una mujer saltó hacia él, con las uñas alargándose hasta convertirse en garras afiladas como navajas. Denki gritó y liberó una descarga eléctrica que la recorrió. Se estremeció mientras el voltaje la atravesaba antes de caer al suelo en un montón ligeramente humeante. Mierda. Pensó para sí mismo. Esto es mucho más aterrador que los ejercicios de clase 2 más. Saltaron de una casa cercana y comenzaron a correr hacia él. Un hombre con aspecto de lagarto, le sacó la lengua a Denki, mientras que la mujer a su lado le lanzaba shurikens de luz púrpura brillante que combinaba con su largo cabello. Denki se agachó debajo de la lengua, extendiendo la mano para atrapar la lengua del hombre con una mano que pulsaba con electricidad. Mientras su Kirk fluía hacia el hombre, Denki se apartó de los shurikens, dejándolos pasar inofensivamente, y disparó sus punteros hacia la pared detrás de los dos. Al clavarse en su lugar, pudo sentir cómo tiraban de la estática que siempre persistía en el aire a su alrededor. Dejó que la sensación lo dominara mientras aflojaba el control sobre su Kirk. Un rayo explotó hacia los dos. Apenas tuvieron tiempo de gritar antes de que ambos se desplomaran inconscientes. Los policías corrieron hacia ellos para comenzar a inmovilizarlos. Aja. Tal vez pueda hacer esto. ¿Sí? Puedo ser un héroe. Bastardo. Otro hombre emergió de la multitud, con la mirada fija en Denki. Este era un hombre corpulento, un gigante con músculos abultados y piel roja y áspera, llena de bultos y desigual como si estuviera hecha de ladrillo. Prueba tus chispitas conmigo, perro del gobierno. Pide y se te dará, grandullón.
Se burló Denki, recuperando la confianza. Extendió el brazo y disparó 3 rayos al villano. Su confianza flaqueó al derribar los 2 primeros con los puños, pero se estabilizó al ver que el tercero se le clavaba en la pierna. A ver si puedes con esto. Descarga dirigida. 1.000.000 de voltios. La electricidad brotó de Denki y voló hacia el villano de aspecto laberíntico. Sintió como su resistencia disminuía un poco al usar más de su Kirk en la batalla. Hasta ese momento el villano de ladrillo se iluminó como un rascacielos al anochecer. Chispas y rayos perdidos saltaron de él al suelo. La sonrisa que Denki había lucido desde que eliminó a los otros miembros de la MLA murió al ver al hombre erguido a pesar del ataque. Eso hace cosquillas, se burló. Ahora es mi turno. Denki intentó usar su peculiaridad para electrocutarlo de nuevo, pero antes de que pudiera, el villano Brick ya había invadido su espacio y le había estampado el puño en el estómago. El aire de sus pulmones salió disparado hacia atrás por la fuerza del golpe. Denki rebotó una vez en el suelo antes de detenerse, jadeando desesperado por respirar. Patético, escupió el villano de ladrillo al suelo. Pensar que el gobierno está tan desesperado que recurre a bebés como tú para luchar por el statu quo. Casi me siento mal golpeando a un mocoso tan patético. Bueno, se encogió de hombros. No está tan mal. Cállate, gruñó Denki con el poco aliento que le quedaba. Vamos, Denki. Aumenta el voltaje. Puedes con este tipo. Un rayo recorrió su cuerpo mientras Denki llevaba su Kirk al máximo. Descarga dirigida. 2.000.000 de voltios. Aún más rayos salieron de Denki y entraron en el villano de ladrillo. Denki apretó los dientes contra el flujo de electricidad. Solo podía mantener su voltaje máximo durante unos instantes antes de empezar a correr el riesgo de sobrecargarse. No podía arriesgarse a hacerlo allí. Si se sobrecargaba, sería un lastre para los demás héroes y estaría a merced del Ejército de Liberación Meta. Bonito espectáculo de luces, bujía. Denki cortó el torrente de electricidad cuando una mano enorme lo agarró por el cuello. Se ahogó y forcejeó mientras el hombre lo sostenía en alto por el cuello. De cerca, Denki pudo ver las grietas y quemaduras en partes de su piel donde sus ráfagas rebotaban en su peculiaridad. Pero esta no es una pelea que puedas ganar. Su cabeza se ladeó cuando su otro puño golpeó la mandíbula de Denki. A través de la bruma del dolor, apenas pudo distinguir la imagen de uno de sus dientes volando por el aire. Un segundo revés impactó en el otro lado de su cara. La visión de Denki se volvió borrosa. El dolor, las lágrimas y la falta de oxígeno le dificultaban ver mucho más que la mancha roja del hombre frente a él. Ustedes, lamebotas del gobierno, jamás ganarán. Rugió el hombre. No pueden igualar nuestra determinación. Luchamos por la liberación. Por la libertad. ¿Sabes siquiera por qué luchas, chico? ¿Por qué estás a punto de morir? ¿Por qué lucho? Un relámpago crepitó y chispeó entre sus dedos. Todos los días, mientras crecía, me decían lo inútil que era. No tenía control sobre mi Kirk. Constantemente hacía cortocircuitos, causando apagones en la escuela y en casa. Todos pensaban que solo era un idiota con un Kirk demasiado fuerte. Pero entré a la UA. Entré al curso de héroes. La imagen del rostro de Hiro flotó sin ser invitada por su mente. Quiero hacer que la gente se sienta orgullosa de mí. Demostrar que no soy solo un inútil. Estoy haciendo lo que hacen todos los héroes. Denki se aferró al brazo que lo sostenía en alto. Hundió los dedos en las grietas de su piel de ladrillo hasta que se cortaron y sangraron por los bordes. Finalmente, encontró lo que buscaba. La piel suave debajo del exterior de ladrillo. Estoy luchando para convertir mis sueños en realidad. Invocó el rayo que llevaba dentro. Siempre he tenido que contenerme, pensó con amargura mientras la electricidad se acumulaba a su alrededor. Pero gracias por ser un punto de conexión a tierra, imbécil. Ahora no tengo que preocuparme por lastimar a nadie más. Descarga indiscriminada. Sobrecarga. Denki liberó todo el rayo que pudo reunir. Mientras sentía la electricidad recorrerlo y cortocircuitar su cerebro, pudo oír los gritos del villano. Ambos cayeron al suelo y Denki no supo nada más. Hiran observó, dando las últimas caladas a su cigarrillo, cómo el liderazgo colectivo del Ejército de Liberación Meta entraba en pánico como ratas en un barco que se hunde. Trumpet, Skeptic, Curious, incluso Geten, Amplibolt y el solitario Santum se habían dirigido a la plataforma de observación de la torre central. Redestro permanecía impasible mientras sus lugartenientes clamaban y lloraban. Señor, debo insistir, deberíamos huir. Lanzar un contraataque. A por ellos mientras. Basta. Las ventanas vibraron con la fuerza de la voz de Redestro.
Hiran observó como unos zarcillos oscuros como la tinta se deslizaban bajo el cuello de su camisa y subían por su cuello. Su ojo izquierdo se nubló y su traje se abultó. La habitación quedó en completo silencio. No iremos, espetó Yotsubashi. ¿Somos un ejército o no? Pero, líder supremo, dijo Trumpet nervioso. Los héroes se han adelantado demasiado. Faltan meses para las próximas elecciones. ¿Esto cambia? Esto no cambia nada, Anabata. El negro se desvaneció lentamente del rostro de Redestro. De hecho, esto podría resultar una bendición. Señor. Rikiya caminó hacia la ventana y contempló Ciudad de Ica. Para los demás en la habitación, podría haber parecido un gobernante que inspeccionaba su reino. Para Hiran, parecía más bien un jugador de ajedrez eligiendo qué peones sacrificar. Mi abuelo fue un gran hombre, dijo después de un momento. Y proyectó una larga sombra. Mi padre se ahogó en esa sombra. En lugar de asumir el manto de Destro, buscó construir una empresa y enriquecerse. Sus esfuerzos, dijo, señalando la oficina del ático, nos dieron legitimidad. Pero no es la legitimidad lo que buscamos, ¿verdad? No, Redestro, murmuró Trumpet, no, asintió Rikiya. Es la libertad lo que buscamos. Libertad para ser nosotros mismos. Libertad para ejercer esos dones naturales que de otro modo nos vemos obligados a ocultar. Se giró hacia los demás, con un brillo maníaco en los ojos. Pero para disfrutar de esa libertad, necesitamos liberación. Liberación de la esclavitud que la sociedad nos impone. Liberación de las cadenas de un sistema que protege a los débiles a expensas de los fuertes. Es la sociedad la que nos encadena. Y por eso es la sociedad la que debemos arrancar de raíz para poder ser libres. Volvió al escritorio y se sirvió una copa de vino de la botella que habían estado compartiendo antes de que comenzara el ataque. Los líderes reunidos del Ejército de Liberación Meta observaron en silencio mientras él levantaba su copa y hacía girar el contenido. La luz se filtró a través del vino y tiñó el rostro de Rikiya de un rojo sangre. La liberación solo puede pagarse con sangre. Algo que mi padre nunca entendió. No buscó construir una empresa, sino un imperio. Un imperio que pueda ser verdaderamente libre. Dio un largo sorbo a su vino antes de suspirar con placer. Geten. Amplivolt. Ve a saludar a nuestros invitados. Toma el mando de la vanguardia como digas, Redestro. Enseguida los dos corrieron hacia el ascensor. Rikiya se volvió hacia los demás. Trumpet. Como siempre, serás mi voz. Atiende al resto de nuestros soldados. Prepárense, porque hoy nace nuestro imperio. Sí, señor Santun. Curious, toma un escuadrón y rodea hacia el sur. Ataca a los héroes por la retaguardia. Manténlos divididos. Tu voluntad es mi orden, líder. Por supuesto. Redestro, ¿qué hay de Lady Nagant? Preguntó Skeptic. Los héroes atacaron nuestra torre de comunicaciones. He perdido contacto con ella. Subsumi completará su misión, escéptico. Ten fe. Por ahora, encárgate de los cabos sueltos en nuestros archivos y luego empieza con la cobertura de prensa. Nada demasiado tope. Estoy pensando en... Héroes atacan mitin político buscando silenciar a sus oponentes. Quiero cobertura en todos los medios nacionales. Sí, Redestro. Los tenientes se apresuraron a cumplir sus órdenes. El silencio se prolongó. Finalmente, Redestro se volvió hacia él. Hiran había estado involucrado con gente verdaderamente terrible en su larga carrera como corredor. Desde asesinos en serie hasta supervillanos, cualquiera que buscara hacerse un nombre en el mundo del crimen en Japón había hecho un trato con él. Pero la rabia que acechaba en los ojos de Yotsubashi ardía con la suficiente intensidad como para inquietarlo. Me disculpo, espetó. Parece que completar nuestra transacción tendrá que esperar. No te preocupes, dijo Hiran restándole importancia a sus disculpas con un gesto y dio unos pasos hacia el ascensor. Me retiro. Parece que tienes algunos problemas que resolver, sí. La tensión volvió a apoderarse de Redestro, y una negrura oscura se apoderó de sus ojos, como una máscara. Su sonrisa denotaba una voracidad feroz. Al parecer, sí. Los primeros niveles no supusieron un gran desafío para Izuku. Todo se mezclaba en una nebulosa mancha de carreras, puñetazos y personas envueltas en Black Whip. Dada la sorpresa de su llegada y que atacaron intencionalmente la torre desde arriba, donde la mayoría de los presentes eran operadores en lugar de guardias, solo se esperaba que se volviera más difícil a partir de aquí. Sigue adelante. Izuku se suplicó a sí mismo. Sigue luchando. El mundo se redujo a un punto frente a él. Puñetazo, giro, patada. Deja que el sentido del peligro tome el control de su defensa. No te detengas. Patada, desarme, lanzamiento, puñetazo.
Black Whip se extiende en una red para capturar a 3 guardias con sus quirks activados. Ábrete paso entre ellos. Le empezó a picar la piel mientras atravesaba otro batallón. Había estado sin parar al 55% desde que empezó la batalla. Considerando lo ridículamente poderoso que podía ser incluso con solo ese porcentaje del One for All, rara vez mantenía su máximo rendimiento durante más de unos minutos seguidos. Unos pocos golpes al 55% solían ser suficientes para solucionar casi cualquier problema que surgiera. Pero cuando llegó al suelo, ya habían pasado casi 7 minutos desde su liberación. Detente ahí, héroe. No. Izuku tuvo que frenar su puñetazo en el instante del impacto para no matar a los miembros de la MLA, pero la velocidad y el impulso que había acumulado eran más que suficientes para derribarlos a todos. Black Whip emergió de su espalda, envolviendo los cuerpos inconscientes. Los tentáculos los lanzaron con violencia a través de las paredes derruidas y hacia las calles cercanas a la base de la torre. Izuku salió tras ellos. TSK. No tengo tiempo para esto. Necesito ayudar a los demás. Se preguntó brevemente, mientras comenzaba a atar las muñecas de los miembros de la MLA con bridas, si así se había sentido All-Might en la USG. Quería concentrarse en las grandes amenazas que sabía que existían. Pero, en cambio, se vio obligado a lidiar con estos don nadie. Era frustrante, pero sabía que tenía que hacerse. Los demás héroes tendrían que arreglárselas solos mientras tanto. El suelo tembló y se estremeció. El sentido del peligro emitió un suave pitido detrás de él. Izuku suspiró. No tengo tiempo para esto. Se giró y vio a 2 gigantes descomunales de 2,5 metros de altura con mutaciones parecidas a las del Yeti. Un pelaje plateado y áspero cubría sus enormes brazos. Avanzaban pesadamente sobre 2 piernas, arrastrando ligeramente los nudillos por el suelo. Uno tenía un par de cuernos de carnero que se curvaban hacia arriba y hacia atrás desde la parte delantera de su cráneo, el otro tenía anchos cuernos como los de un toro que le brotaban de las sienes. Vale. Izuku aplaudió, creando accidentalmente una pequeña onda expansiva. Ups. Tenemos 2 opciones, chicos. Podemos hablarlo o os reviento la cara contra el suelo. ¿Qué vais a preferir? El de los cuernos de toro rugió y se lanzó al ataque, el otro pisándole los talones. Nunca eligen el camino fácil, ¿verdad? One for All recuperó su poder al 55% mientras se abalanzaba sobre ellos. En un abrir y cerrar de ojos, Izuku apareció entre los dos. Redujo la potencia de su derecha inicial al 20% justo antes de que impactara en el estómago del cabeza de carnero. Le dolió claramente, pues empezó a tambalearse hacia adelante por el dolor, pero no le hizo tanto daño como Izuku esperaba. Supongo que sus peculiaridades también les dan una mayor resistencia, pensó. Su siguiente jab de izquierda impactó en su mandíbula al 30%, lo suficiente para tambalear al gigante, pero no para noquearlo. ¿Sigues en pie? Bueno, ya veremos si eso es cierto después de esto. Mientras retrocedía tambaleándose, Izuku se lanzó hacia adelante, bajando la mano derecha antes de lanzar un uppercut al 45%. Esta vez, cuando su puño conectó, el gigante fue derribado y lanzado por los aires, con los ojos en blanco. Izuku usó el peso que había puesto en su pie delantero para impulsarse y correr hacia el otro Yeti. Saint Louis Smash. Giró y le dio una patada circular al 55% en la espalda al Yeti. Al hacerlo, Black Whip surgió de su mano izquierda y se enroscó alrededor del Yeti que aún caía por el aire. Lo azotó por encima de su cabeza y lo derribó sobre su hermano, enviándolos a ambos a un cráter en el suelo. Cuando el polvo se disipó, ambos yacían gimiendo y aturdidos en un montón retorcido. Buena charla, chicos de Q. Besgeanist salió corriendo de la base de la torre de comunicaciones hacia él. Estaba sudando ligeramente y las mangas de su chaqueta se habían deshilachado hasta el codo, pero por lo demás parecía ileso. El héroe de la fibra lo miró por encima del cuello de su traje. Actualización de estado: he despejado los pisos inferiores y la guarnición del lugar, informó Izuku. Todos los combatientes han sido reducidos o incapacitados. Buen trabajo. Besgeanista sintió. Gran Torino y yo nos quedaremos atrás y mantendremos el control de la torre y de quienes están dentro mientras el resto del equipo obtiene la información que pueda de los sistemas de la MLA. Sin embargo, te necesitamos de vuelta con el equipo de asalto principal. Parece que están experimentando una resistencia mayor de la esperada. Entendido. One for All brilló alrededor de Izuku. Sus pies comenzaron a flotar ligeramente sobre el suelo mientras Float lo elevaba. Izuku le dedicó a Besgeanist una sonrisa torcida y un saludo.
Deku, en camino el equipo de rescate se agachó por callejones y entre calles laterales mientras se dirigían a la torre central. Estaban lo suficientemente lejos del conflicto principal como para que las calles estuvieran desiertas, el silencio solo interrumpido por alguna explosión ocasional en la distancia o el grito de los miembros de la MLA que corrían a unirse a la refriega. En el silencio inquietante, los latidos del corazón de Itoshi sonaban ensordecedores. Cada pulso retumbaba en sus oídos y reverberaba por todo su cuerpo. Sus silenciosos pasos sobre el pavimento eran tragados por completo por su traicionero corazón. Más adelante, Edgesot se detuvo en la entrada de un callejón y levantó la mano para el resto del equipo. Yaoyorozu y Hiro se detuvieron detrás de él y comenzaron a recuperar el aliento. Lemillion emergió de una pared al otro lado del callejón y trotó hacia Edgesot, donde comenzaron a discutir algo en voz baja. Itoshi los alcanzó después de un momento. Se puso una mano en el pecho y se esforzó por calmar su corazón. Inhaló con fuerza por la nariz y dejó escapar el aire lentamente por la boca. Cálmate, se suplicó a sí mismo. Todavía no hemos empezado con la parte difícil. Una mano le tocó el brazo. Hiro lo miró con una preocupación apenas disimulada. ¿Estás bien, Geas? Sí, exhaló de nuevo. Sí, estoy bien. Hiro arqueó una ceja y pareció no creerle en absoluto, pero dejó el asunto. Bien, Edgesot se volvió hacia los tres estudiantes. La torre está a solo 2 cuadras de aquí. Lemillion informó que hay tropas saliendo en masa por la entrada principal, así que tendremos que hacer la nuestra. Earpone Jack, tú y Lemillion van a explorar el lado norte del edificio. Busquen un área vacía y envíen a Lemillion a revisarla. Si parece un punto de entrada viable, vamos a volar un agujero en la pared y entrar por ahí. Creati, ¿puedes hacer un explosivo para ellos? Algo pequeño cede. Yaoyorozu se quedó callada antes de asentir. Su pecho brilló por un momento y comenzó a sacar lo que parecía una cuerda trenzada. Cordón detonante. Debería atravesar cualquier cosa de menos de 2 pies de espesor. Se lo entregó a Hiro antes de volver a mirar a Edgesot. No será particularmente silencioso, no debería ser un problema, le aseguró Edgesot. Cuando dé la señal, haré que Metros Lady cree una conmoción en el suelo mientras tú vuelas la pared. Si lo sincronizamos correctamente, parecerá que son réplicas. Suena como un plan. Susurró Lemillion. Mostrémosles a estos tipos algo de poder real, Earpone Jack. Claro. Lo que tú digas, amigo. Los dos cruzaron corriendo la calle hacia la siguiente calle lateral antes de trotar más abajo y finalmente doblar una esquina y desaparecer de la vista. Edgesot luego se volvió hacia Yaoyorozu. Creati. Sube arriba y vigila la torre. Avísale a Earpone Jack y a Lemillion si alguien se acerca. Sí, señor, dijo Yaoyorozu, llevándose una mano al muslo y creando un gancho que cayó con firmeza en su palma. Retrocedió unos pasos y disparó el gancho hasta la azotea cercana antes de subir. Itoshi hizo todo lo posible por controlar su corazón acelerado, concentrándose en su respiración. Era un poco más fácil ahora que estaba esperando en lugar de intentar trotar sigilosamente, pero su corazón seguía latiendo con fuerza. Se inclinó hacia adelante y puso las manos sobre las rodillas. El sudor le goteaba de la nariz al pavimento. ¿Estás nervioso? Itoshi miró al héroe ninja. Edgesot estaba de espaldas a él, todavía concentrado en la carretera principal en dirección a la torre central. Tal vez un poco, admitió Itoshi en voz baja. Bien. Me preocuparía si no lo estuvieras. Edgesot volvió a mirarlo. El miedo te mantiene alerta. En el momento en que crees que eres invencible, el mundo lo toma como un desafío, Geas. Sí, señor. Itoshi intentó tener eso presente mientras se concentraba en su respiración, pero su corazón seguía latiendo con fuerza. El miedo y la ansiedad lo atormentaban. No. Inspiró profundamente y contuvo la respiración en su pecho. No. Esto es todo para lo que he estado entrenando. Es hora de cumplir mi promesa a mí mismo. Cumpliré mi Geas. Se enderezó con una exhalación, y finalmente el latido de su corazón dejó de oírse. Me convertiré en un héroe. Creati tiene mucha fe en ti, ¿sabes? Itoshi arqueó una ceja hacia el héroe mayor. Edgesot estudiaba su nuevo lenguaje corporal con una mirada calculadora. ¿En serio? Volvió a observar la calle. Originalmente protesté contra tu participación en esta parte de la incursión. Esta es una prueba difícil para un becario sin experiencia. Estaba inclinado a asignarte a otra misión lejos de Deika. Pero Yaoyorozu-san intercedió para que te incluyeran en el equipo de rescate. Parece creer que tienes un gran potencial. Volvió a mirar hacia atrás.
Sería una pena no recompensar una fe tan ardiente rindiéndonos antes de que siquiera hayamos empezado de verdad. Hitoshi se ajustó los cables de su persona sobre la boca e ignoró diligentemente el rubor que amenazaba con estallar en su rostro. Sí. Supongo que sí. Edgesot, aquí Arpone Jack, la voz de Hiro interrumpió la comunicación. Encontramos una abertura que funcionará. Lado norte, a 6 metros de la esquina noroeste del edificio. Buen trabajo, elogiaron Edgesot. Vamos de camino a tu posición. Coloca los explosivos y vuela a la pared a mi señal. Entendido. Ven, le dijo Edgesot a Hitoshi mientras Yaoyorozu se deslizaba por la pared junto a ellos. Es hora de que entremos en la refriega. Chitose no se atrevió a parpadear mientras observaba Relámpagos Esmeralda cruzar el campo de batalla en cuanto pudo. Tras reunir a las fuerzas que tenían en la torre central con Santun, subió a un tejado cercano. Mientras el anciano guiaba a las tropas a la batalla contra los héroes, Curious prefirió observar mejor. Lo que encontró superó con creces sus expectativas. Midoriya Izuku era una fuerza de la naturaleza. Destrozó batallones enteros en cuestión de segundos, dejando los cuerpos de los guerreros de la liberación esparcidos a su paso. Donde antes los héroes luchaban contra la superioridad numérica de sus fuerzas, con la entrada de Deku al campo de batalla las mareas comenzaron a cambiar. Es increíble. Curiosa casi chilló de alegría. Es incluso más rápido de lo que esperaba. Debe haberse vuelto aún más fuerte desde la última vez que lo vi. Mientras observaba, Deku se giró para enfrentarse a un enorme dragón de hielo. Geten cabalgaba sobre el lomo de su creación, gritando algo al viento. El relámpago alrededor de Deku brilló antes de que se lanzara como un cohete hacia la bestia. Atravesó su pecho, enviando brillantes fragmentos de hielo a través del aire como diamantes. Antes de que Geten tuviera siquiera la oportunidad de caer, Deku dio media vuelta y lo noqueó de un solo puñetazo. Flotó sobre el campo de batalla, con el teniente caído agarrado por el cuello de su abrigo en una mano. Chitose salivaba ante las imágenes. Ya podía ver los titulares. All Might había capturado la imaginación de Japón durante décadas como un símbolo intocable. Y ahora, podía ver nacer ante sus ojos al nuevo símbolo. Era casi perfecto. Por el rabillo del ojo, la enorme figura de Metros Lady se paralizó de repente. Arcos azules de electricidad recorrieron su cuerpo y comenzó a caer. Los edificios sobre los que cayó se derrumbaron bajo el peso de su cuerpo, enviando escombros y polvo a una nube en el aire. El Kirk de Amplibolt comenzó a azotar todo el campo de batalla, golpeando a héroes por todas partes. De repente, sin embargo, su rayo comenzó a dirigirse a un solo punto. Un héroe con un Kirk de electricidad absorbiendo el ataque de Amplibolt. La gente puede amar a un héroe que salva a todos, reflexionó mientras veía a Midoriya lanzarse en dirección a Metros Lady. Zarcillos negros salieron de sus manos y atraparon a Amplibolt antes de que Deku le diera un golpe que lo dejó inconsciente. Pero hay dos cosas que aman aún más. La cima de la torre central explotó hacia afuera. Con un rugido, la oscura y musculosa figura de Redestro saltó desde el último piso. Se estrelló contra el suelo en el centro del campo de batalla. Su impacto niveló el bloque, creando un claro en el campo de batalla. Deku. Curious podía oír la ira en su voz desde aquí. Enfréntame. Su ejército se reagrupó al ver a su líder. Los guerreros de la liberación comenzaron a luchar aún más duro por el bien de Redestro. Los héroes lucharon con más ahínco a su vez. Midoriya flotó hasta el claro para enfrentarlo. Chitose sonrió con saña mientras los dos se enfrentaban. Las únicas dos cosas que la gente adora más que a un héroe perfecto. Un mártir que muere demasiado joven o un héroe que no logra salvar a la persona más cercana a él. Si Redestro gana, Deku se convertirá en el héroe perfecto sepultado en el tiempo. Será un símbolo de cómo el sistema de héroes destruye a los jóvenes y poderosos en aras de mantener el statu quo. Pero si gana, Deku será una luz guía para Japón. Un nuevo símbolo. Pero aún así no salvará a Toga y Miko. Su victoria estará teñida de tragedia. Curious se inclinó lo más que pudo sobre el borde del tejado para observar cada momento de su duelo. De cualquier manera, tendré un asiento en primera fila para cubrir el nacimiento del héroe más grande.